Como les decía, el libro séptimo de la Metafísica de Aristóteles es quizás uno de los más importantes. Después, el libro duodécimo también es muy importante por los contenidos que tiene, básicamente, ¿verdad? En ese sentido, bueno, vamos a tratar de, aún así, ver de alguna manera rápido los contenidos de este libro séptimo y trataremos de ir con esto haciéndole un poco de cierre a las clases sobre Aristóteles. ¿Okay? Bien, el libro séptimo de la metafísica de Aristóteles lo tenemos que ver en función de que es importantísimo entender que el ser se dice en muchos sentidos. Esto ya lo habíamos visto en alguna referencia en el texto de la metafísica antes. ¿Ya? Habíamos visto que decimos que algo es cuando decimos afecciones, cuando decimos, por ejemplo, privaciones. También incluso hablamos decimos que algo es, incluso hasta cuando hablamos de lo que no es. Cuando hablamos del no ser, todo esto ya lo habíamos de alguna manera mencionado en la clase anterior. Y ahora vamos a precisar otras maneras de entender esa expresión, algo que es. En algún momento, la expresión toon, ¿se acuerdan? Aquí, esta que está aquí, toon, el traductor, Tomás Calvo, a veces simplemente lo traduce como así, como algo que es, lo que es, ¿verdad? En algunos momentos, incluso Tomás Calvo se anima a traducir y dice así, donde Aristóteles pone toon, él se atreve a poner la expresión algo que es, y después sigue, digamos, por ejemplo, haciendo la explicación, se dice en muchos sentidos, se dice de muchas maneras. Que se diga pluralmente, que tenga diferentes significados, es crucial, porque Aristóteles, de alguna manera, lo que está teniendo en cuenta es que la ontología, para entenderla, para resolverla explicativamente, hay que visualizarla en esa riqueza que tienen las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros realmente nos referimos a las cosas ingresando en ellas desde diferentes perspectivas, desde diferentes, vamos a decirlo así, desde diferentes análisis posibles también. Y por lo tanto también desde diferentes referencias posibles. Vamos a ver algunas de las que, de las que nos presenta a partir de este capítulo. Importante, vamos a estar hablando ahora de ciertas formas de entender toon, lo que es esa expresión, en función de la situación determinada de la forma de ser que tienen ciertas cosas, o de que tienen las cosas en general, ¿ya? Para ver más o menos cómo es que Aristóteles estaba entendiendo las cosas. Hay que decir algo. Es interesantísimo ver que Aristóteles realmente aquí lo que se está preguntando es, cuando yo digo que algo es, ¿qué es lo que estoy diciendo? Cuando decimos que, y cuando entendemos que algo es, que algo existe, o que algo, o que una cosa, o que hay una característica que está en alguna cosa, Aristóteles lo que se pregunta es qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos entendiendo, y por lo tanto también qué es lo que estamos conociendo de esa cosa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ciertas posibilidades según las cuales se puede entender ese toon. La primera que vamos a tener aquí es el qué de la cosa. En griego es esto que está aquí, el toti esti, el qué es de la cosa, ¿ya? Por ejemplo, lanzo la pregunta a ver quién me ayuda, ¿verdad? Si ustedes quieren que les definan algo, qué sé yo, una palabra que no encontraron en el diccionario o escucharon el nombre de alguna cosa, si ustedes quieren que se las definan, ¿cuál es la pregunta que ustedes hacen? Y es pregunta, a ver quién me ayuda. ¿Cuál es la pregunta que ustedes hacen? ¿Qué es, profe? ¿Qué es? ¿Qué es? Si yo quiero saber qué es una definición, yo lo que pregunto es, ¿qué es una definición?
Y si la definición es de algo específico, por ejemplo, si yo quiero definir lo que es una cuchara, ¿qué pregunto? ¿Qué es una cuchara? ¿Verdad? Entonces, eso en griego se pregunta con estas dos palabras, TST. ¿Ya? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ya? Eh, es lo que nos referimos al qué es de las cosas en la cotidianidad más normal, más corriente, digamos. Por ejemplo, ¿qué es el calor? ¿Qué es una cuchara? ¿Qué es una silla? ¿Verdad? Este TOTST es, de alguna manera, preguntarse por la cosa, ¿verdad? Por aquello en lo que nos estamos fijando, ¿verdad? De manera algo general. Ahora, eso se puede especificar por medio de algún tipo de determinación. Cuando eso, el TST, lo convierto en un TODETI. Un esto, esto, TODE es esto determinado. Por ejemplo, no es lo mismo decir qué es una cuchara, ¿verdad? Que preguntarme por mi cuchara favorita. ¿Se entiende la diferencia? La cuchara en general tiene una abstracción como concepto y como en este caso, como referencia a lo que es ser cuchara, que abarca a la generalidad de las cucharas, por así decirlo. O sea, tiene que ver con cualquier cuchara posible, incluso con mi cuchara favorita. Pero cuando yo pregunto en función de todo de ti, que así se dice esto en griego, cuando yo pregunto según todo de ti, un esto determinado, una cosa determinada, entonces estoy diciendo que estoy preguntándome por eso que es ese objeto, esa cosa determinada, a partir de lo cual la separo, la distingo de todas las otras en general. Aun cuando no por ser ese algo determinado, deja de compartir los rasgos, las características, todo lo que necesita tener y ser para cumplir con la definición general de la que estábamos hablando anteriormente. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Profe, ¿puede repetir eso último? Sí, vamos a ver. Cuando yo hablo de mi cuchara favorita, ¿verdad? Y no me lo van a creer, pero yo tengo una cuchara favorita. Mi cuchara favorita, tiene, es un ser de un tipo, su manera de ser es tal que yo la puedo diferenciar perfectamente, yo la puedo distinguir perfectamente, o sea, ¿cómo lo decimos? Yo la puedo determinar completamente, de modo que yo la puedo separar y particularizar en relación con cualquier otra cuchara de las que tengo en la casa o de las que existen en general, ¿verdad? De modo que siendo mi cuchara favorita, es una cuchara singularmente diferenciada. Pero que sea determinada no es un obstáculo para que siga cumpliendo con los rasgos generales a partir de los cuales yo defino las cucharas en general, ¿verdad? Definición que mi cuchara favorita también cumple. ¿Se entiende? Sí, profe, listo. O Profe, sea, sí, bueno, disculpe, ¿le puede sacar sustancia segunda a su cuchara favorita? sí, claro, mi cuchara favorita, si aparece como sujeto, digamos, entonces es efectivamente una sustancia primera. ¿Qué voy a predicar de mi cuchara favorita? Voy a decir, mi cuchara favorita es un artefacto que utilizo todos los días. Artefacto que utilizo todos los días es sustancia segunda. O dejémoslo en artefactos, nada más. Mi cuchara favorita es un artefacto. Sí, Ok, ok. Sí, gracias, profe. perfecto, con mucho gusto. Buena pregunta, dicho sea de paso. Bien, en ese sentido, como lo ven, el todo de ti es también abstracto
¿verdad? Es también abstracto. Sin embargo, o sea, todos estos son conceptos que son abstractos. Y esto es importante porque, vamos a ver, estamos viendo cómo es que, y Aristóteles lo dice así, legetai, cómo es que decimos, cómo es que nos referimos a las cosas. O sea, cómo es que podemos explicar las cosas a partir de lo que entendemos que son. Por eso es que todo esto es muy abstracto. Vean que yo estoy hablando de el qué es de una cuchara y el qué hace que esta cuchara sea esta cuchara determinada, también es algo abstracto, aun cuando se relaciona con una cuchara que yo bien podría tener en la mano. La cuchara, o sea, el objeto en sí, es absolutamente concreto. Pero en esa cuchara, yo puedo, desde esa cuchara, yo puedo decir y puedo recurrir a a varios contenidos que son abstractos, con los cuales yo puedo referirme a esa cuchara que es particular, que es singular, ¿verdad? Pero que yo la abordo, yo la digo, yo la explico a partir de conceptos que son necesariamente abstractos. ¿Se entiende esta diferenciación? Concreto-abstracto. Sí. Bueno, vamos a ver. Otra cosa que se puede decir de algo es la cualidad, la cantidad y cualquiera de los demás predicados de esta clase. Cuando decimos cualidad y cantidad y cualquiera de los demás predicados de esta clase, lo que queremos decir es que estamos hablando de lo que en algún momento llamábamos determinaciones. Aristóteles en algún momento también habla de esto como predicables, ¿verdad? Y esto es, y aquí es donde empezamos a perfilar una característica interesante de la ontología de Aristóteles, la cual es que vamos a distinguir en las cosas aquello que está presente, aquello que hace que la cosa sea lo que es, de manera necesaria, ¿verdad? O lo que está en ella de manera accidental. Y por lo tanto, en tanto está de manera accidental, vamos a decir, está presente de manera no necesaria. Vamos a ver qué quiere decir esto. Lo que está de manera necesaria, Aristóteles lo va a llamar con una palabra que es muy interesante, que es ojo, aquí está. Después lo vamos a ver también en otra parte de la explicación. Aristóteles lo va a llamar el hipokeimenon. Es lo que está aquí como substrato. Substrato, la palabra substrato, viene del latín sub, que ustedes sabrán que es por debajo, ¿verdad? Y strato viene de stare, que significa estar o yacer, ¿ya? El substrato del que nos está hablando aquí Aristóteles es eso necesario que tiene que estar ahí para que la cosa sea, y además para que la cosa sea lo que es. ¿Qué significa que sea un substrato, que esté por debajo? La idea que nos da la palabra es que al yacer por debajo, de alguna manera sostiene todo lo demás. Es lo que está ahí y sostiene el resto. ¿Ya? Por eso es un substrato. En algún sentido es el fundamento sobre el cual o en el cual las demás cosas se sostienen. Profe, Dígame. el substrato puede ser material o puede ser una idea. En el caso, por ejemplo, de que el material hace la cuchara o la cuchara es cuchara por su uso. Vamos a ver, no, estamos hablando recuerde que estamos hablando aquí de cosas determinadas, de cosas concretas. Después, con lo de la idea, y ahorita vamos a meter un principio que es abstracto para poder entender esto. Pero por ahora, lo que estamos hablando es de que el substrato, cuando estamos hablando del substrato, estamos hablando de algo que está ahí y que hace que la cosa de la que estamos hablando sea lo que es. Por ahora estamos hablando de cosas concretas o tal como aparece en el capítulo que tenían que leer para hoy, estamos hablando de cosas compuestas.
Y las cosas compuestas, una de las características que tienen es que son materiales. O sea, tienen materia. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, el substrato es lo que de alguna manera sostiene estas cosas compuestas y las hace ser lo que son o les permite ser lo que son. Por lo tanto, el substrato es un principio. Es el principio a partir de la cual se da el hecho de que la cosa sea lo que es. ¿Se entiende? Sí, sí, ya me queda más claro. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta a propósito de esto, del substrato? Profe, Dígame. o sea que el substrato trataría más que todo como el asunto de la materia, o sea, no en tanto a la cualidad o la cantidad, porque también el tamaño puede diferir, sino de que es más importante de lo que está hecho, de cuántas sean o de qué tamaño sea. Sí, vamos a ver. Lo que pasa es que el substrato, que es un principio que da entidad al ser, tiene que pasar por la materia necesariamente, pero no se agota en la materia. Ahorita vamos a ver eso, Marco, nada más, no sé, te prometo que en unos ¿Está bien? minuticos lo vamos a estar viendo. Ok, ok. Perfecto. Profe, Hola, ¿qué pasa con las cosas, por así decirlo, que no tienen una composición ilemórfica, sino que como que son subsistentes, ¿cómo cuáles? como el alma? Ok, lo que pasa es que esas cosas, al no ser materiales, son solo formas, son seres simples. Ahorita estamos hablando solamente de lo compuesto, lo que entra en ciertas determinaciones. Con algo como el alma, que para Aristóteles es simple, ¿verdad? Tendríamos que variar un poco el análisis. ¿Por qué? Porque no está atravesada por lo material. En ese sentido, lo que tendríamos que decir, usando el lenguaje aristotélico, es que sería solo forma. Sería exclusivamente forma. En algunos casos, en algunos seres, incluso como por ejemplo todo ser animado, la forma, el alma sería una manera de entender la parte formal del compuesto. Pero también eso lo veremos más adelante. Sí, Ok, gracias. con mucho gusto. Con mucho Profe, gusto. perdón, eso que que ahorita dijo sobre el alma, Aristóteles lo toca con el movimiento, es que como que entendí algo así ayer leyendo. Con el movimiento, Ujú. ¿como en qué sentido? Decime. Em, es que dijiste lo animado, ¿Sí? entonces lo relacioné con ser que se mueve. Ya, un animado, no, un animado es un ser que tiene alma, que además es, no, o sea, animado en este sentido, distíngalo de inerte, por ejemplo. Una piedra no tiene un alma, digamos. Ah, ok, Y ok, los seres vivos sí tienen alma, digamos, los animales no humanos, y los humanos, por supuesto, ¿verdad? sí, Claro. bien. Bien, en contraposición, o mejor dicho, junto con el hipokémenon, el sustrato, estará lo accidental, ¿ya? Ojo como dice Aristóteles, tocatá sin bebecos, ¿verdad? Lo que opera a partir del accidente, ¿ya? Y esto se dice respecto de algo, pero aquí lo que tenemos que pensar es que los accidentes se dicen de otra cosa como rasgos o características, no como sustancias segundas, no como nombres de especies, sino como rasgos o características. En este sentido es como cuando, por ejemplo, yo les puedo decir que la cuchara favorita de Sanchitos es plateada, ¿verdad? Eh, Eso es accidental, sí, la cuchara bien podría ser de otro color, ¿verdad? Pero cambiarle el color a la cuchara, qué sé yo, un día a Sanchito se le mete el agua, se va y se compra un spray y la pinta de rojo, por decir algo, ¿verdad? La cuchara cambia de color en ese sentido. Hay una agencia ahí, digamos, de parte de Sanchitos que introduce un movimiento en la cuchara y hace que la cuchara cambie de plateada a roja. Ahora, ¿sigue siendo la misma cuchara? Sí, porque el cambio que le estamos introduciendo es solamente cuantitativo, no cualitativo. ¿Se acuerdan de esa clasificación que habíamos hecho?
¿Qué otra cosa podemos decir accidentalmente de la cuchara? Bueno, la cuchara preferida de Sanchitos ya está rayada por el uso. La cuchara preferida de Sanchitos es una cuchara vieja. ¿Ven? Cosas por el estilo. Que sea vieja también es accidental. ¿Ya? En algún momento la cuchara no era vieja y era la misma cuchara que es ahora, aun cuando ahora está vieja y antes no lo era. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que estamos hablando es de que también decimos de los accidentes y también decimos del sustrato que son, ¿verdad? Ahora, aquí lo que Aristóteles está señalando es la diferencia entre esa sustancia, digamos, esa cosa de la que estamos hablando, ese sustrato además que es ahí el importante, por así decirlo, y las cualidades, que no es que no sean importantes, pero sí son dependientes del sustrato en el cual ellas están. ¿Se entiende esto? Profe, ¿podría repetirlo, porfa? Bien, claro. El punto es, aquí estamos distinguiendo entre dos formas de referirnos a las cosas. Por un lado está el sustrato, lo que está ahí soportando, digamos, y lo accidental, que puede estar o no, sin que eso implique que la cosa deje de ser. Por ejemplo, Sanchitos, ¿verdad? Carla, fuiste vos quien preguntó, ¿verdad? Sí, profe. Ok, perfecto, Carla. Carla, cuando vos conociste a Sanchitos, Sanchitos tenía menos canas. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que el tiempo pasa, y nunca en vano, ¿verdad? Y Sanchitos sigue siendo Sanchitos, ¿verdad? Pero Sanchitos ahora tiene canas. Hasta en la barba tengo canas ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tener o no tener canas es accidental. Que el color del cabello facial y de la cabeza de Sanchitos sea negro o sea blanco o se vaya poniendo gris, es algo accidental. Es una característica, es una cualidad que puede estar presente o puede estar ausente sin que su presencia o su ausencia implique que Sanchitos deje de ser lo que es. Y por otro lado, tendríamos entonces el sustrato, eso que hace que Sanchitos sea lo que es, ¿verdad? Lo que hace que Sanchitos sea Sanchitos, que se mantiene a pesar de los cambios cuantitativos de los que hemos venido hablando. Si se da un cambio cualitativo, entonces Sanchitos deja de ser lo que es. ¿Ya? Por ejemplo, cuando Sanchitos se muera, Sanchitos se va a descomponer y va a pasar a ser otra cosa. Entonces, ese sustrato se sostiene siempre que siga estando ahí Sanchitos. O mejor dicho, el sustrato esté ahí es lo que sostiene que Sanchitos sea. Porque esa es la manera de ser de Sanchitos. Sanchitos es porque hay un sustrato que lo sostiene. Hay algo que subyace ahí. Y ese subyacer es Sanchitos. Hay otras cosas que no subyacen, que en ese sentido más bien inhieren en Sanchitos, ¿ya? Y hacen que Sanchitos tenga cualidades distintas. Por ejemplo, Sanchitos está dejando crecer el pelo, en algún momento lo usó más corto. Sanchitos está con el pelo más gris, en algún momento lo tenía más negro. Sanchitos, no sé, ahora ya está más viejo, se nota cuando se ríe porque se le hacen muchas arrugas así alrededor de los ojos, ¿verdad? Antes no tanto, pero sigue siendo Sanchitos. ¿Mejor, Carla? Sí, profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Ahora, vean que esta distinción, manténganla por ahí. Esto va a ser importante, ¿verdad? Va a ser importante. Tenemos que irnos preguntando, a propósito de las cosas, ¿qué es lo que hace que una cosa sea lo que es? Y es más, uno lo puede preguntar, ¿qué es lo que hace que algo sea lo que es y no otra cosa? ¿Ya? ¿Por qué la cuchara favorita de Sanchitos es una cuchara y no, qué sé yo, y no un bisturí, ¿verdad? ¿Qué hace que diferenciemos entre una cuchara y un bisturí en general?
¿Y qué hace? Que una vez que ya tenemos esa distinción hecha, podamos distinguir la cuchara favorita de Sanchitos de cualquier otra cuchara del mundo. ¿Se entiende? Podemos seguir, ¿verdad? Ahora, la entidad, en el capítulo 3, Aristóteles nos hace una lista de 4 maneras en que vamos a entender la entidad o la usía, ¿verdad? Esta lista es una belleza, es una belleza. Vamos a ver estas 4 posibilidades de entender qué es la entidad, la usía. Muy bien. La primera va a ser la posibilidad de entender la usía, la entidad como esencia, ¿ya? De hecho, esta palabra esencia ha calado muy fuerte en nuestro entorno cultural, porque bueno, además tiene una trayectoria muy amplia, como lo ven, ya Aristóteles está hablando de lo que hemos traducido como esencia, ¿verdad? Esta esencia, Aristóteles lo dice así, lo dice toti en einai. Esto es complicado de traducir, ¿verdad? El toti en einai se puede traducir así literalmente como lo que era ser, lo que era ser de la cosa. Y uno dice, puña, esto así ya, cierren, vámonos, esto no se entiende, porque traducir esto es complicadísimo. Y de hecho, vean que recursivamente nosotros lo que hemos hecho es convertir una fórmula tan difícil de traducir como lo que era ser, toti ene inai, lo traducimos por una palabra, nada más esencia, ¿ya? Esta esencia es lo que hace que algo sea lo que es. Vamos a ver, ¿por qué la cuchara de Sanchitos es una cuchara? Porque esa es su esencia, ser cuchara. ¿Por qué? Vamos a ver, yo puedo, no sé, qué sé yo, de pronto necesito, ¿qué? Necesito marcar a dónde llevo la lectura de la metafísica de Aristóteles y porque no sé, tengo que atender, qué sé yo, la cafetera ya está hirviendo, ¿verdad? Y estoy leyendo mientras como. Entonces lo que hago es que limpio un poco la cuchara, ¿verdad? Me la limpio en la solapa y meto la cuchara en medio del libro y dejo así marcado que voy por el libro 7º de la metafísica, ¿verdad? Ahí ¿se acuerdan que yo les decía que es problemático definir algo a partir de su función? Vean que yo ahí estoy utilizando la cuchara como un marcador de lectura, o como un divisor de lectura, no sé cómo le llamarán ustedes. Pero no porque yo la use de esa manera, la cuchara deja de ser una cuchara, que está en este momento en medio de las páginas de un libro. ¿Por qué? Porque su esencia no ha cambiado. La cuchara, en esencia, sigue siendo una cuchara. El toti ene inai no cambió. Aunque yo utilice la cuchara como un marcador de lectura. De repente yo puedo utilizar la cuchara también para trabar una puerta para que no se cierre. O yo puedo, no sé, eventualmente utilizar la cuchara, ¿para qué? Para calzar la mesa que está renca, que está coja, ¿verdad? Pero porque yo la use de manera diferente al su uso más habitual, no hago absolutamente nada en función de la esencia de esa cuchara. Por lo tanto, desde el punto de vista ontológico, la cuchara sigue siendo una cuchara. ¿Por qué? Porque su esencia no ha variado. Y si la esencia es aquello que hace que una cosa sea lo que es, al no cambiar la esencia, la cosa no cambia. ¿Se entiende? Preguntas a propósito de esto, por favor. Y digamos, es que yo ahorita le iba a preguntar, pero dije, no, ya le iba a hacer una pregunta que es como, por ejemplo, ¿qué definiría, por ejemplo, a usted que estaba dando el ejemplo en el momento, que usted, digamos, sí, hay cambios relativos, pero usted no deja de ser usted, le pueden salir canas, etcétera, pero usted sigue siendo usted. Pero hay un punto en el que los cambios son
tantos que llega a ser algo, una persona completamente diferente en el aspecto físico. Por ejemplo, usted ya creció, sigamos, usted se le compara con con su persona de niño, no sé, de 5 años y nadie, o es muy complicado al menos que usted les diga, este soy yo. Nadie deduciría, digamos, es tan diferente, son tantos los cambios que cambia eso. Y la esencia responde un poco a eso, pero entonces a mí me cuestiona una cosa, ¿cuál es la esencia del humano o cuál sería como una esencia, digamos, de una persona específica? Digamos, ¿cuál es la esencia de Rachid, por ejemplo? ¿Cuál es la esencia de Sanchitos? Es eso, porque por ejemplo, la cuchara, la esencia sería sirve para comer principalmente, creo yo, pero un No, poco la esencia humana. Pero bueno, No, seguí, por favor, seguí, por favor. no, es que no sé, es eso, que es, digamos, una cuchara, ¿cuál es la esencia de una cuchara o cuál es la esencia de una persona tal cual? Ok. Esa es la pregunta. Ok, perfecto, está muy bien, es una muy buena, es una duda legítima. Pero vamos a ver, empecemos por eso que usted dijo, el ejemplo, la cuchara, ¿su esencia es que sirve para comer? No, no, porque una cuchara que ya no sirva para comer, no porque ya no sirva para comer, deja de ser una cuchara. Qué sé yo, a veces que se saca uno un chunchero viejo que estaba en la bodega la bodega de la abuela, la bodega de la tía, una bodega donde había un montón de cosas guardadas, y de pronto saca uno una cuchara muy vieja que está completamente herrumbrada. Tan herrumbrada que ya no sería ni higiénico ni agradable utilizarla para comer. Pregunta entonces, Rachid, ¿hace eso que, como ya la cuchara no se va a volver a usar para comer, hace eso que deje de ser una cuchara? No, sigue siendo una cuchara. Porque realmente su esencia, lo que la hace ser cuchara, es la misma. Se mantiene, aun cuando su función no puede cumplirse. O el hecho de que yo utilice la cuchara para algo que no sea la función que más inmediatamente uno le relaciona, ¿verdad? El hecho de que yo cambie la función posible no cambia su esencia. Puede que una cuchara siga siendo cuchara, ¿verdad? Pero que yo la esté utilizando, como les decía anteriormente, para, como un mecanismo para para que la puerta no se cierre con el viento, ¿verdad? O en esas ventanas de guillotina que suben y bajan, yo puedo poner la cuchara para que ya la ventana quede abierta. No es por su función, es por su esencia que la cuchara es lo que es. Ahora, ¿qué es lo que hace que una cosa sea una cosa? Bueno, también depende de qué tanto abramos el espectro. ¿De qué tanto abramos el espectro? ¿Se acuerdan que aquí distinguíamos entre el TST y el TODT? Desde ese punto de vista, la diferencia, por ejemplo, que yo puedo preguntar, qué sé yo puedo llegar con una cuchara en la mano. Imagínense si fuera presencial, es muy fácil. Yo saco de un bolsillo, me saco la cuchara y yo les pregunto, ¿esto qué es? Ojo la pregunta que estoy haciendo. ¿Qué es esto? ¿Una cuchara o un elefante? Y ustedes, digo, obviamente me van a responder. Además de que dudarían de que yo estuviera sobrio, digamos, pero el punto es que ustedes en ese momento me dirían, no, profesor, es una cuchara. Se la acaba de sacar del bolsillo, es una cuchara, ¿verdad? Vea que ahí, de alguna manera, yo estoy refiriéndome también a una esencia. ¿Por qué? Porque la esencia de cuchara y la esencia de elefante son cosas distintas. Lo que hace que algo sea una cuchara y no un elefante, y lo que hace que algo sea un elefante y no una cuchara, me permite distinguir las cosas que son cucharas de las cosas que son elefantes desde el punto de vista ontológico. ¿Por qué? Porque las cosas que son cucharas son cosas distintas de las cosas que son elefantes. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, ahí hay una esencia, ya ahí estamos hablando de una esencia, porque hay algo que hace que una cuchara sea una cuchara y hay algo que hace que un elefante sea un elefante. ¿Qué es ese algo que hace que sean lo que son? La esencia. Ahora, ¿cuál es? Depende de lo que usted quiera fijarse.
Depende de lo que usted quiera fijarse. ¿Por qué? Porque en algún sentido, y esto también lo vamos a ver a profundidad cuando veamos el ente y la esencia de Tomás de Aquino, de alguna manera en una misma cosa conviven múltiples esencias. ¿Por qué? Porque una cuchara yo la puedo entender en tanto que es una cuchara, pero también la puedo entender en tanto que es un artefacto, en tanto que es una herramienta, en tanto que es un objeto. Ven, cuchara, artefacto, herramienta y objeto, todas de alguna manera me señalan posibles esencias que son distintas entre sí. Porque estamos claros que cuchara, herramienta, artefacto, y ya no me acuerdo qué más dije, ¿verdad? Cada uno, objeto, cada uno de estos tienen un rango de aplicabilidad que son diversos entre sí, pero que todos me respondan por el qué es de algo. Yo puedo tener la cuchara en la mano y puedo preguntar qué es. ¿Ya? O sea, ¿qué es? Y estoy preguntando de alguna manera por su esencia. ¿Qué es esto? ¿Ya? Bueno, esto es un objeto. Ok, hay algo que lo hace ser un objeto y no, por ejemplo, una idea. ¿Qué es esto? Una herramienta. Bueno, hay algo que la hace ser una herramienta y no un adorno, por ejemplo. ¿Qué es esto? Un artefacto y hay algo que la hace ser un artefacto y no, qué sé yo, no sé, de nuevo, concepto para salir rápido del embrollo. ¿Qué es esto? Es una cuchara. Hay algo que lo hace ser cuchara y no tenedor, por ejemplo. ¿Se entiende? Pero ahí lo que hay que hacer es después refinar, o sea, ¿qué es lo que estamos preguntando cuando hacemos una pregunta esencial? ¿Por qué les decía que esto incluso nos ha llegado a las discusiones de la cultura general? Porque a uno siempre le dicen que uno se tiene que fijar en la esencia, pues especialmente cuando hablan de las personas, ¿verdad? Lo importante es la esencia, lo demás no importa tanto. Bueno, esto es una manera, algo, digamos, frívola o superficial de hablar, en la cual, digamos, hemos asumido la noción de esencia. La esencia es aquello que hace que algo sea lo que es. De manera particular, distinguible de otra cosa, o de otros objetos que son otras cosas. ¿Sí, Rachid? Clarísimo, profe. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta con la entidad como esencia? Profe, cuando hiciste el ejemplo de sacar una cuchara o sacar un elefante, Sí. se me vino la duda el ejemplo de la pipa y el dibujo de la pipa. Ajá. O sea, ¿qué pasa si usted hubiera sacado un dibujo de un elefante y la gente responde, es un elefante? Ok. Bueno, sí. O sea, perdón, yo sé que la entidad del elefante es que sea un ser vivo, es un animal, ¿verdad? Y todo, y luego que el dibujo es un trozo de papel en donde hay una representación de ese animal, pero caeríamos en un error al afirmar de que el dibujo de un elefante es simplemente responder, es un elefante. Ya, claro. Vamos a ver, es que depende de los parámetros con los que quiera medir eso como un error, Marco. Vamos a ver, si la pregunta está en un examen de metafísica que está tratando de resolver las esencias, yo esperaría que ustedes puedan hacer la distinción y ustedes puedan decir, no, cuidado, eso no es un elefante. Eso es una representación de un elefante. Porque sí hay que tener cuidado. Porque aquí estamos hablando de lo que la cosa es. Y representar otra cosa, por ejemplo, cuando yo tengo, pensé, por ejemplo, en estos álbumes de estampitas, digamos, que antes uno pegaba las postales. A veces salen todavía con lo de los mundiales y todo eso. Cuando yo era chamaco, a mí me encantaban los de historia natural. Me encantaba. Entonces, yo puedo tener la estampita del elefante, ¿verdad? Si yo la saco de la bolsa y si yo estoy explicando la esencia y si yo les digo, vean, esto es un elefante, si la pregunta, si estamos hablando sobre ontología, yo esperaría que alguien levante la mano y me haga esa precisión. Profe, pero eso más bien es una representación de un elefante. Que en el habla cotidiana eso sería una especie de necedad, digamos, una especie de
Porque uno incluso puede sacar una representación de un elefante, una estampita, y uno puede decir, vea qué elefante más lindo. Una foto de un elefante, vea qué elefante más lindo. Y en la cotidianidad, que podríamos decir, hay algo que llamamos presuposición de coherencia, en el sentido de que cuando yo saco una foto de un elefante y les digo, vean qué elefante más lindo, uno, como con una pértiga, se salta todo ese recoveco de tener que decir, bueno, esto no es un elefante, es una representación de un elefante, y una vez que veo que es una representación de un elefante, entonces puedo notar por medio de la representación del elefante que el elefante representado en la estampita efectivamente es un elefante que está bonito. Y todo ese recoveco, uno simplemente lo aglutina en un sí, qué elefante más bonito. ¿Por qué? Porque ya si saltamos de la explicación ontológica, si saltamos de la pregunta sobre la esencia de algo a simplemente la manera habitual en la que nosotros hablamos sobre las cosas, entonces es evidente que es completamente esperable que yo saque una representación de un elefante y digan, vea qué elefante más bonito, me refiero al elefante que está ahí representado. Pero cuando yo estoy hablando de la esencia de algo y cuando estoy hablando de lo que las cosas son, entonces ahí sí tendríamos que tener cuidado porque esencialmente eso no es de lo que estoy hablando. Y ojo, Marco, también puede pasar lo siguiente, para hacer el ejemplo un poco más amplio. ¿Qué pasa si yo lo que hago es que saco de mi bolsillo, lo que saco, por ejemplo, no tengo mi elefante. Bueno, no importa. Cambiemos de elefante a Triceratops. ¿Ya? A propósito de las cosas favoritas de Sanchitos, no sé si ustedes tienen mi imagen por ahí. Este Triceratops es uno de los juguetes favoritos de Sanchitos de toda la vida. ¿Ya? Entonces yo les puedo decir, vean qué Triceratops, vean este Triceratops. Y ustedes me pueden decir, bueno, profe, pero eso es un Triceratops. Bueno, esencialmente es un Triceratops de juguete. ¿Ya? O sea, también hay un conjunto de cosas que podemos llamar Triceratops de juguete y yo aquí tengo uno. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, esencialmente es un Triceratops en tanto que Triceratops de juguete. Es obvio que los Triceratops ya no existen, que están extintos y todo lo que ustedes quieran. Pero también esto sería un Triceratops en el caso de juguete. Hay una esencia aquí. Yo también pude haberlo dibujado y yo les puedo sacar y ustedes me dicen, no, profe, eso ya no es ni siquiera un Triceratops de juguete. Eso ya es una representación, un dibujo, un croquis, lo que ustedes quieran. Ahora, cada cosa es evidente que para Aristóteles cada cosa tendría su esencia. Se parece un poco, o vamos a ver, ¿se acuerdan de lo de la verdad ontológica? La esencia de la cosa, lo que hace que la cosa sea lo que es, hace que la cosa tenga esa correspondencia consigo mismo y que sería lo que permite que la cosa sea ontológicamente verdadera, si nos agarramos de aquella explicación. ¿Sí, Marco? Sí, profe, más claro. Claro, perfecto. ¿Alguna otra pregunta con la sustancia como esencia? Profe, sí. Profe. Perdón, con la entidad como esencia. Sí. Por favor, adelante. Bueno, yo tenía la pregunta de que si hay una diferencia entre esencia y el substrato. Ok, vamos a ver. Se relacionan. En algún momento incluso al substrato se le llama lo substancial de algo, ¿verdad? La esencia, la diferencia es que el substrato está ahí y hace que está en la cosa, haciendo que ella sea lo que es. La esencia, el punto es los dos explican de la misma manera a una cosa, ¿ya? El substrato es lo que permite que haya una permanencia en la cosa, lo que permite que esa cosa esté ahí, ¿verdad? Y que sobre ella, el substrato lo que tiene que hacer es soportar las cualidades. La esencia es, una vez que el substrato está ahí, con sus formas de ser posible, con sus cualidades posibles, la esencia lo que me dice es qué es esa cosa. Pero la esencia es, en ese sentido,
un poco más abstracta. Se relaciona con el substrato, en el sentido de que me señala a una cosa concreta, pero me lo señala de una manera en que yo lo que puedo hacer por medio de la esencia es entender qué es lo que la cosa es, y el substrato es lo que la cosa es, primordialmente, a pesar de aquellas cualidades que tiene, que pueden cambiar a lo largo del tiempo, y que no definen lo que es. ¿Se entiende? Por favor, si no fui claro, por favor, me dice y trato de ser un poco más claro. Profe, tal vez con un ejemplo pueda tenerlo más claro. Ok, vamos a ver. Ok, Sanchitos, otra vez, hablemos de Sanchitos. Ustedes, bueno, ya me han visto en las imágenes, ustedes me conocen. Ojo con el susto, cuidado. Ahí me están viendo otra vez, ¿ok? ¿Verdad? Sanchitos, ¿verdad? ¿Cuál es el substrato? Es esto que está aquí. El sustrato de alguna manera está aquí presente, soy yo. Este sustrato sostiene todas estas características para bien o para mal, o sea, qué sé yo, mis características físicas, el timbre de mi voz, el color de mis ojos, el color de mi cabello, el largo de mi cabello, todo eso son cualidades de este sustrato que ustedes pueden reconocer y que ustedes pueden entender que soy yo independientemente de mis cualidades. O sea, vamos a ver, si para la próxima clase ustedes, qué sé yo llego un poco más ronco, no porque llegue más ronco ustedes van a decir de buenas a primeras, no, ese no es Sanchitos. Si ustedes me ven hablando y escuchan que es que mi voz está extraña, entonces van a decir, sí, algo le pasó al profe. Pero ven, le pasó al profe. ¿Qué quiere decir esto? Que el profe, Sanchitos, sigue ahí. Y lo que está cambiando es simplemente una cualidad. Ese que está ahí y que a quien algo le pasó, es el sustrato de alguna manera. Remite el sustrato. Ahora, la diferencia con la esencia es que en Sanchitos, en tanto que es Sanchitos, conviven un montón de esencias, ¿ya? Que responden a lo que es Sanchito. ¿Qué es Sanchitos? Sanchitos es un ser humano. Es un ser humano y no una silla. Es un ser humano y no una cuchara. Sanchitos, ¿qué es Sanchitos también? Bueno, Sanchitos es, no sé, un latinoamericano, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sanchitos es un adulto, Sanchitos es un... Y ahí ustedes pueden ir viendo que también otras cosas, otras características, qué sé yo, Sanchitos es un mamífero, Sanchitos es un vertebrado, ¿verdad? De alguna manera podemos decir esas cosas que también son esenciales a Sanchitos, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre esencia y sustrato es que el sustrato está ahí y las esencias se pueden referir incluso de manera diferente al mismo sustrato, aun cuando las esencias puedan ser diferentes entre sí. Y el sustrato se mantiene siempre, el sustrato permanece, aun cuando lo podamos explicar a partir de esencias diversas. ¿Mejor o mejor ni le cuento? Sí, mejor, profe, gracias. Ok, ahí en el chat un ejemplo de parte de María José, que dice, dinosaurios, flecha petróleo, flecha plástico, flecha dinosaurios de plástico. La esencia del dinosaurio de plástico es un dinosaurio que cambió sus cualidades. Muy bonito el ejemplo. Sí, el ejemplo lo que nos señala es que sí, un dinosaurio hecho de plástico, que en última instancia es un material que viene de los dinosaurios o de la descomposición de los dinosaurios, es otra cosa, es esencialmente distinto. De hecho, cada una de estas cosas es distinta. Los dinosaurios, aun cuando son condición necesaria para que hubiera petróleo, recordemos que el petróleo no es solamente dinosaurios, ¿verdad? El petróleo no es solamente un batido de dinosaurios, ¿verdad? Hay un montón de otras cosas
también hay descomposición de cuestiones orgánicas no, no animal, por ejemplo, también hay vegetales y cosas por el estilo, ¿verdad? El plástico es esencialmente distinto también del petróleo, porque plástico y petróleo no son exactamente la misma cosa. Y una vez que ya yo tomo el dinosaurio de plástico y le agrego una forma, le agrego también una finalidad, qué sé yo, para jugar o para adornar o para dar clases o lo que sea, ¿verdad? También lo convierto en algo distinto. Entonces, no es un dinosaurio que cambió sus cualidades, porque el cambio que hay de dinosaurio a petróleo, de petróleo a plástico, de plástico a dinosaurios de plástico, esos son cambios cualitativos, no son cuantitativos. No son cuantitativos, porque no se sigue reconociendo exactamente la misma cosa. Aquí el substrato cambia también. El substrato cambia. Y en función del cambio de sustrato es que también hay esencias distintas. Que es distinto al ejemplo que le estaba dando anteriormente a la otra compañera, que es que a pesar de que el sustrato es el mismo, lo podemos referir a partir de diferentes esencias. Esto es fascinante. Bueno, al menos a Sanchito le parece fascinante. No sé si con la respuesta anterior estuve claro y no sé si tienen alguna otra pregunta o algún comentario. Adelante, por favor. Ahora que usted estaba diciendo que en el caso que usted se ponía de ejemplo a sí mismo, mencionó que en usted conviven diferentes esencias. ¿Verdad? Decía que lo adulto, en este caso, tomando ejemplo esa palabra adulto, ¿no sería eso más bien como una categoría o algo accidental? Una cualidad. Una esencia, porque ese sería lo esencial del adulto, tal vez. Claro. De otros condicionantes, creo yo. Sí, buena pregunta, Jessica, buena pregunta. Vamos a ver, la pregunta, aquí el asunto también es si uno puede preguntar. Es que vamos a ver, es que del adulto uno también puede generar un sustrato, digamos. ¿Qué es un adulto? ¿Verdad? ¿Qué es un adulto como una entidad en sí misma? Me parece, ¿verdad? Un adulto es algo que se distingue de otros tipos de seres. Por ejemplo, diciendo que un joven y un adulto se distinguen por ciertas cosas, digamos. De repente, tenés razón en el tanto de que la adultez se distingue de la juventud o de la niñez por una cuestión etaria, ¿verdad? Pero creo que va más allá de solamente que sea una descripción de la edad. Me parece. Creo que es discutible, o sea, creo que es discutible, pero sí, podría ser también, y también podríamos referirlo como una característica completamente accidental, porque además va a dejar de ser. En algún momento, Sanchito ya va a dejar, bueno, una vez que uno es adulto, no deja de ser adulto toda su vida, ¿no? Te respondo así, Jessica, a ver qué te parece. De repente, lo que tendríamos que preguntarnos es si ante la pregunta, ¿qué es un adulto? Uno está preguntando por las cualidades que tienen otros seres y por lo tanto lo esencial estaría en el ser por el que estamos relacionando con esa cualidad, o si eventualmente decir adulto nos podría referenciar a un ser en sí mismo. Si es la primera, entonces llevas la razón vos, en el sentido de que sería solamente una cualidad. Y si la posibilidad es la segunda, entonces podríamos decir que efectivamente hay algo como la esencia de un adulto. ¿Me explico? Sí, claro. De hecho, me acabo de acordar de este ejemplo que pone Aristóteles, ya no me acuerdo en qué parte, sobre la blancura y lo blanco. Sí. Que también yo creo que podría aplicarse, digamos, esto en el mismo sentido, que se distinguen las maneras en que, al menos semánticamente hablando, se está pensando en dichas palabras, ¿verdad? Dichas entidades. Claro, y también el ejemplo de la blancura y lo blanco tiene que ver con que es una cualidad diferente del ser en el que iniere, ¿verdad? Porque si no, entonces dice Aristóteles, ser hombre blanco y ser hombre sería lo mismo. Pero habría que ver si con adulto cabe la pregunta. Pero vamos a ver, Jessica, te propongo que lo pensemos también el fin de semana y a ver si
si da para más, de repente puede dar para más. Está bien, profe. Muchas gracias. Perfecto. No, gracias a vos por la pregunta. Bien, entonces, ¿qué tal si hacemos la pausa ya y venimos después a ver qué tiene que ver con el universal? Si tienen alguna pregunta, piensen en estos 10 minutos, a ver cómo les va, y si tienen alguna pregunta, entonces la atendemos cuando volvamos de la pausa.